Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas noches. Qué gusto estar acompañándolos en esta web conference para la asignatura Voz IP aplicado a NGN. Vamos a hacer esta web conference sobre las fases 1 y 2 del curso. La tarea 1 ustedes ya la entregaron, la tarea 2 está ya programada y ya la deben estar trabajando. Entonces vamos a hacer una charla introductoria sobre algunos temitas generales y luego vamos a hacer un ejercicio de cálculo de ancho de banda muy similar al que se les pide realizar en la guía número 2, tarea en la cual están trabajando en este momento. Iniciamos entonces con la fase 1, titulada Reconocer los conceptos de la telefonía básica. Para esto, pues vamos a empezar con la definición de lo que es una NGN. La definición que provee la UIT es la siguiente. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para quienes no manejan todavía eh, esa información, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es una organización internacional adscrita a la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de trabajar los temas de telecomunicaciones, de brindar espacios para que todos los países adscritos a la ONU podamos ir allí a discutir sobre temas de desarrollo de las telecomunicaciones, mejores prácticas, lograr acuerdos en definiciones como esta que nos ocupa hoy de lo que es una NGN, una red de próxima generación, una red de nueva generación, una red de siguiente generación, como se les conoce en español, y también hacer acuerdos en cuanto a, por ejemplo, los usos que se les van a dar a las diferentes bandas de espectro radioeléctrico. Entonces, la definición que se ha acordado a nivel internacional para lo que es una NGN, perdón, es la siguiente. Una red de siguiente generación o de nueva generación es una red basada en la transmisión de paquetes capaz de proveer servicios integrados. Empecemos por esta primera partecita. ¿Qué quiere decir que sea una red basada en transmisión de paquetes? Bueno, cuando iniciaron las telecomunicaciones, por allá con los temas de el telégrafo y luego con la telefonía fija, ustedes recordarán que cuando uno iba a hacer una llamada, uno tenía que tomar el auricular, levantar la bocina e inmediatamente se comunicaba con un operador o una operadora, ¿cierto? Una persona que estaba al otro lado de la línea preguntándole con quién se quiere comunicar. Uno daba los datos de identificación de la persona con la que uno quería establecer la llamada y esa persona se encargaba con un cablecito de establecer, de cerrar el circuito, de establecer un canal de comunicación entre el circuito de la persona que estaba haciendo la llamada y aquella que esperaba recibirla, ¿cierto? Esa es la idea que tenemos en esas películas antiguas cuando uno decía, operadora, operadora, por favor me comunica con Pepito Pérez. Ese concepto se conocía como conmutación de circuitos, porque lo que uno hacía era switchear los circuitos para establecer ese puente de canal de comunicación. Al principio era una persona, pero con el tiempo esas tareas se fueron automatizando y finalmente lo terminaron haciendo circuitos electrónicos. Pero lo que hacía era básicamente eso, un puente, un canal de comunicación entre un circuito y el circuito de recepción. Esa ese esquema de conmutación de circuitos tenía un grave problema y es que la comunicación se establecía entre un par, entre un usuario emisor y un usuario receptor, una fuente y un destino, y mientras esa comunicación estaba establecida, ese canal de comunicación no podía ser usado por absolutamente nadie más. Eso hacía que eh, el uso de los recursos fuera completamente ineficiente, había un desperdicio de uso de recursos enorme. Eso dio lugar a el establecimiento de una nueva arquitectura que se conoce como transmisión de paquetes. ¿Y en qué consiste esa transmisión de paquetes? La voz inicialmente, ahora se hace para todo tipo de información, pero inicialmente la voz se tomaba de forma análoga, se digitalizaba, es decir, se convertía en unos y ceros. Esos unos y ceros se convertían en paquetes, se dividían en paquetes y esos paquetes eran enviados desde la fuente hasta el destino
a través de una red que podía usar diferentes canales de comunicación para comunicar ese usuario que estaba enviando el mensaje con el que lo recibía. Entonces, supongamos que la comunicación que enviaba este usuario, ¿sí? Esta señora que se quería comunicar con este señor, se digitalizaba, se dividía en paquetes y los paquetes empezaban a viajar a través de la red. Puede que alguno de estos paquetes usara este camino y el otro paquete usara un camino diferente. Puede que usara, digamos, este. Tan, sube acá y luego se va por este. Y el tercer paquete puede que use un camino totalmente diferente. Puede que sea este de acá, luego sube acá, luego llega acá, luego baja y luego llega acá. En el receptor, todos esos paquetes se ordenan y se decodifican de tal forma que el usuario pueda entender el mensaje. Eso pasa en milisegundos. Entonces, para el usuario es transparente si la voz está viajando de forma análoga o digital. Sin embargo, las comunicaciones digitales tienen usualmente mejor calidad de servicio que las comunicaciones análogas, porque cuando una señal análoga se deteriora, no hay nada que hacer, prácticamente nada, para regenerarla. En cambio, cuando se digitaliza la voz y los unos y ceros empiezan a viajar a través del canal de comunicación, esos unos y ceros se pueden regenerar en ciertos puntos del viaje de tal forma que el mensaje permanezca intacto hasta su destino final. Y aun cuando alguno de los paquetes se pierda o se deteriore, esos unos y ceros pueden ser organizados siguiendo algunos protocolos conocidos como códigos o codificación que incluyen protocolos de corrección de errores, que en algunos casos incluso pueden regenerar la información original. Vemos en esta el, el volumen. Vamos a ver si lo puedo ver acá. Le voy a quitar el volumen al video, pero podemos ver en esta simulación cómo viajan esos paquetes a través del canal de comunicación. Entonces tenemos el usuario que va a enviar sus paquetes y tenemos Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y vamos a ver el modelo de referencia OS como objetivo. Listo. Entonces aquí vemos que la voz de la señora de buzo rojo se ha digitalizado, creando una cadena de datos, unos y ceros de color verde, se parten paquetes y los paquetes, el paquete número 1, número 2, número 3, se enumeran y empiezan a viajar a través de la red. ¿Sí? Pueden tomar diferentes canales, llegan al destino, se organizan de tal forma que pueda ser reconocible el mensaje y se le entrega al usuario final. Así es como funcionan las NGN. Bueno, sigamos adelante. Vamos a hablar de otro concepto y son las muy común para nosotros, que son las redes móviles. Las redes móviles son aquellas que nos permiten la prestación de servicios móviles de voz y datos, a las cuales nosotros accedemos hoy en día a través de nuestros smartphones. Estas redes vienen desarrollándose hace aproximadamente 40 años. Surgieron más o menos en el año 1980, en donde se establecieron las redes de primera generación que funcionaban con una transmisión análoga. Como funcionaban con transmisión análoga, la calidad del servicio era baja. Sin embargo, fueron suficientes para mostrar las ventajas de contar con movilidad en nuestras telecomunicaciones. Creo que esas ventajas para ustedes hoy son más que evidentes, ¿cierto? 10 años después, esas redes estuvieron desplegándose por 10 años. 10 años después, en el año 1990, nace una segunda generación de redes de telefonía móvil en ese momento, porque solamente te permitían la transmisión de telefonía, en donde el avance de esas redes de primera a segunda generación fue que la voz se digitalizó, se dio el proceso que les acabo de contar. La voz ya no se transmite de forma análoga, sino que se digitaliza y se empieza a transmitir de forma digital. Sin embargo, se transmite de forma digital bajo un concepto de conmutación de circuitos. En ese momento todavía no se usaba la arquitectura de conmutación de paquetes. Sencillamente la voz se digitalizaba y se transmitía de forma digital, pero reservando un circuito completo para la comunicación de usuario a usuario. Luego pasamos a los 10 años, ya para el año 2000,
nacen las redes de tercera generación, la tercera generación de redes móviles. Aquí ya empezamos a tener alguna transmisión de datos bajo el esquema de conmutación de paquetes. ¿Por qué razón? Nos dimos cuenta que cuando nosotros digitalizamos la voz y la enviamos, en última lo que estamos haciendo es enviar paquetes de información y que podemos usar esos mismos canales de transmisión para enviar no solamente voz, sino cualquier tipo de información, sea voz, imágenes, video, y entonces empiezan a aparecer aquí el envío de datos también. Entonces, aquí ya contábamos con transmisión de lo que es short message, mensajes cortos, eh, y empieza a aparecer lo que es el Internet móvil a través de los smartphones, pero no el Internet móvil como lo conocemos hoy en día, sino de una forma mucho más precaria. Es la época de los BlackBerry, ¿cierto? En donde uno podía navegar por Internet, pero la navegación era un poco rudimentaria. Por acá más o menos en 5 años después, como en 3.5G, aparecen los primeros smartphones con el primer iPhone, ¿cierto? Y la navegación a Internet empieza a ganar popularidad a través de los usuarios móviles y nos empezamos a dar cuenta de la necesidad que implica tener conexiones de Internet de banda ancha con buenas velocidades en nuestros teléfonos móviles. Entonces, 10 años después nace la cuarta generación. Esta cuarta generación ya funciona completamente bajo un esquema de conmutación de paquetes. Aquí ya no tenemos conmutación de circuitos. Incluso la voz que se digitaliza se transmite a través de un esquema de conmutación de paquetes a partir de esta generación. Esta generación, como les decía, pues es la que usamos hoy en día en Colombia, aunque ya estamos viendo el nacimiento de las redes de quinta generación que se viene dando 10 años después de esas redes de 4G, ¿cierto? A partir del 2020. Y que van a traer de nuevo esas redes de quinta generación. Como lo hemos visto, cada generación trata de dar solución a las necesidades que se crean durante la década anterior. ¿Y cuáles son esas necesidades que se han venido creando en esta década anterior? Primero, los usuarios queremos contar con banda ancha mejorada, ¿cierto? Velocidades de conexión cada vez más rápidas en nuestros smartphones, pero adicionalmente queremos que las empresas de Internet puedan llevar Internet a los hogares usando tecnologías inalámbricas para que no tengan que enviar a un técnico a romper paredes y desplegar cables o coaxiales o de fibra óptica hasta nuestros apartamentos y casas, sino que puedan entregarnos un router y la comunicación pueda llegar en condiciones de calidad hasta el interior de nuestros hogares de forma inalámbrica. Todo eso lo van a permitir las redes de quinta generación. También ha venido creciendo la necesidad de conectar objetos a Internet, toda la tendencia que conocemos como Internet de las cosas. Queremos que absolutamente todo esté conectado a Internet, ya no solo las personas, sino también los objetos. Queremos que nuestros tenis estén conectados a Internet, que nuestro reloj esté conectado a Internet, que nuestros automóviles estén conectados a Internet, que nuestros sensores estén conectados a Internet. Queremos que los electrodomésticos estén conectados a Internet. Y resulta que las redes de 4G no fueron pensadas para soportar esa gran cantidad de comunicaciones, de conexiones. Entonces debemos evolucionar a las redes de 5G para poder soportar ese gran número de dispositivos conectados a la red. Y por último tenemos las comunicaciones de ultra confiables y de baja latencia. ¿Qué es esto? No es más que comunicaciones en tiempo real. Hay algunas aplicaciones que requieren esas bajas de latencia, por ejemplo, una cirugía remota, un automóvil conectado y de pronto algunas otras aplicaciones que implican menos riesgo para la vida humana, pero que igual mueven industrias que son multimillonarias, como la de los gamers. Los videojuegos requieren esas comunicaciones de muy baja latencia. De eso depende que uno pueda ganar o perder en un videojuego. Y de nuevo, estas son industrias que mueven muchísimos, muchísimos millones de dólares. Bueno, eso me da lugar a hablar de un concepto particular aplicable a las redes móviles, que es el VoLTE o voz sobre redes LTE. El concepto de voz sobre LTE no es más que tomar la voz, digitalizarla y enviarla a través de las redes LTE. Esas redes LTE funcionan bajo
el protocolo tal vez más universalizado de transmisión, que es el protocolo IP. Entonces, estas redes de voz sobre LTE son un ejemplo particular de lo que son las redes de voz IP. Es la razón por la que quería traerles esto como ejemplo. Veamos la definición. VoLTE es el acrónimo para voz sobre LTE. ¿Qué significa LTE? Aquí les traigo la definición y aquí abajo les traigo la definición de lo que significan algunos términos que vamos a ver en la definición. Entonces, LTE significa Long Term Evolution. Volvamos a esta diapositiva. Como ustedes pueden ver, las generaciones de servicios móviles son un conjunto de estándares que deben cumplir cualquier tecnología para ser considerada como pertenecientes a esa generación. Los fabricantes de equipos de red han venido desarrollando ciertas tecnologías que cumplen con esos requerimientos. Entonces, por ejemplo, para las redes de primera generación, pues teníamos las redes análogas, esas no tenían mayor estándar. Para las redes de segunda generación apareció una tecnología que se llama GSM, que cumplían con esos estándares de segunda generación. Para la tercera generación apareció una nueva tecnología que se conocía como UMTS, que cumplía con los estándares de tercera generación. Y luego apareció LTE, una tecnología que cumplía con los estándares de cuarta generación. Para los estándares de 5 generación se está desarrollando una nueva tecnología que se conoce como NR o New Radio, nuevo radio. ¿Sí? Entonces, Long Term Evolution es esa tecnología que cumple con los estándares para ser considerada como una tecnología representativa de las redes de cuarta generación, ¿de acuerdo? Y es la tecnología que fue estandarizada al interior del 3GPP. Entonces, VoLTE es un acrónimo para voz sobre LTE que se basa en el subsistema multimedia IP. Aquí les traigo la definición de lo que es el subsistema multimedia IP o IMS, pero eso no es más que el envío de datos bajo una arquitectura de redes NGN, de redes de nueva generación, es decir, usando protocolo IP. Como les decía, las redes de LTE usan esos protocolos IP para la transmisión de su información. Bueno, con perfiles específicos para el control y planes multimedia del servicio de voz sobre LTE definido por la GSMA. ¿Qué es la GSMA? La GSMA es la asociación GSM. ¿Y qué es GSM? Recordemos que GSM es la tecnología que se definió para cumplir con los estándares de tercera generación. Cuando nacen las redes de tercera generación se crea una tecnología estandarizada en el ETSI, otro instituto de estandarización tal como el 3GPP, que es el European Telecommunication Standard Institute o ETSI, en donde se estandarizó esas redes GSM. Los fabricantes de esa tecnología y los operadores móviles que desplegaron esa tecnología crearon una asociación que se llama GSMA. Es una asociación muy famosa en el mundo a la cual pertenecen prácticamente todos los operadores móviles del mundo, que vela por crear condiciones óptimas para el desarrollo, para el despliegue de esas redes en ese momento de tercera generación. Luego las tecnologías evolucionaron a 4G con LTE y ahora 5G. Sin embargo, la asociación, como se había creado y logró ser tan fuerte, pues se mantuvo, no cambió su nombre, sino que sencillamente GSMA, que inició como esa asociación para defensa de la tecnología GSM, hoy defiende todo lo que son las tecnologías GSM de tercera generación y posteriores, es decir, incluso las LTE. ¿Listo? Bueno, ahora veamos cuál es la importancia de la evolución de las diferentes tecnologías. Las tecnologías de segunda generación que partieron siendo, por ejemplo, lo que conocemos como GPRS, luego evolucionaron a las redes Edge, luego las UMTS, esto ya es tercera generación, luego HSPA y HSPA Plus, que pueden ser consideradas como redes de 3.5 generación, 3.75, y luego las redes LTE, que son las de cuarta generación, evolucionaron
de tal forma que la prestación de los servicios cada vez es mucho más óptima para el usuario. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acceder a una página web normal como la de Yahoo, con tecnología GPRS podría tomar hasta 41 segundos. Ustedes se imaginan que hoy para acceder a cualquier página web básica nos tuviéramos que esperar un minuto a que cargara. Bueno, con las redes LTE de cuarta generación ya el cargue de la página se realiza en solo 0.02 segundos y con las redes New Radio de 5G va a ser aún menor. Para escuchar una canción, un MP3, con las redes GPRS de segunda generación, teníamos que esperar a que se descargara 16 minutos y 40 segundos, casi 17 minutos. Entonces, para poder escuchar una canción teníamos que ponerla a descargar y a los 17 minutos podíamos escucharla. Con las redes LTE se logra en 0.4 segundos. Esa es la razón por la cual aplicaciones como Spotify hoy pueden funcionar desde nuestros celulares, casi que ofreciéndonos música en tiempo real. Ahora, un video corto de 5 minutos en YouTube con tecnología GPRS tomaba 44 minutos. Con tecnologías 4G LTE toman apenas un segundo. Un capítulo de una serie como The Big Bang Theory, que puede tomar alrededor de unos 35 minutos, con tecnología GPRS demoraba 5 horas y 36 minutos, casi 6 horas en descargarse. Entonces, si yo quería ver un capítulo, llegaba a trabajar a mi oficina muy temprano, ponía a descargar el capítulo y a la hora del almuerzo ya podía ver el capítulo. ¿De acuerdo? Con las redes LTE toma solamente 8 segundos descargarla. Esa es la razón por la que podemos hoy en día consumir contenidos a través de nuestros smartphones. Bueno, aquí tenemos una descripción un poco más detallada de lo que fue la evolución de las redes de tercera generación, de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Entonces, miremos por ejemplo los anchos de banda que podían tener las portadoras de segunda generación. Las portadoras de segunda generación funcionaban desde 5 MHz hasta 20 MHz. Las de tercera, desde 5 MHz hasta 15 MHz y las redes LTE de cuarta generación pueden tener portadoras desde 5 MHz hasta 20 MHz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, miren que con una red de segunda generación, con esos 20 MHz, ustedes podían ofrecer velocidades de descarga de tan solo 384 kilobits por segundo y de carga de tan solo 16 kilobits por segundo. Mientras que con esos mismos 20 MHz en una red de 4G, ustedes pueden ofrecer velocidades de 86.400 kilobits por segundo de descarga, o sea, 86 megas, y 6.000 kilobits por segundo de carga, es decir, 6 megas. Con el mismo espectro prestan una mejor calidad de servicio. Eso se llama uso eficiente de espectro. Entonces, las redes de nueva generación logran hacer un uso mucho más eficiente del espectro. Ahora, miremos en términos de usuarios simultáneos conectados. Con una red de segunda generación, con un ancho de banda de 20 MHz, ustedes podían tener 75 usuarios simultáneos conectados. Con una red de 4G, con los mismos 20 MHz, ustedes pueden tener hasta 400 usuarios simultáneos conectados. Y estos estas prestaciones ya se están quedando cortas para las tendencias de Internet de las cosas. Supongamos que ustedes quieren conectar miles de sensores, una sola celda no va a ser capaz de soportar esos múltiples sensores conectados. Por eso necesitamos evolucionar a las redes de quinta generación. Algunos otros términos importantes, pues las redes de LTE funcionan bajo modulaciones QPK, 16QAM, 64QAM, funcionan con tecnologías multiantena, con tecnologías MIMO, ¿sí? Múltiples antenas de entrada y de salida, lo cual permite multiplicar las capacidades de la red. Las características principales de las redes LTE es que primero pues tienen alta eficiencia espectral, haciendo uso de esas tecnologías como esquemas de acceso al medio o FDM y también multiantena, que es lo que acabamos de ver, separación del plano del usuario del plano de control mediante interfaces abiertas,
esquemas de transmisión de información sobre protocolos IP, bajas latencias, anchos de bandas adaptativos, con portadoras con tamaños que van desde 1.4 MHz hasta 20 MHz, como lo acabamos de ver. Incluso las últimas redes de cuarta generación ya permiten agregación de portadoras, es decir, tener varios bloquecitos de 20 MHz y agregarlos como si fuera uno solo de mucho mayor tamaño. Pueden trabajar en múltiples bandas de frecuencia. En Colombia, por ejemplo, las redes de 4G funcionan en las bandas de 1900 MHz, de 1700, 2100 MHz, de 2500 MHz. Tienen una arquitectura simple de protocolo IP, ya se los había comentado, es decir, implementan voz sobre IP. Tienen compatibilidad con otras tecnologías del 3GPP. Dato importante que ya les había comentado, las redes de 2G y 3G se basan en técnicas de conmutación de circuitos para el envío de la voz, ¿cierto? Mientras que las redes de cuarta generación basadas en tecnología LTE ya funcionan todas sobre conmutación de paquetes, es decir, las redes 4G ya es lo que nosotros podemos entender como una red NGN de conmutación de paquetes. Bueno, esa era la charla introductoria. Vamos ahora a la revisión de la fase 2 correspondiente a la tarea que están ustedes desarrollando en este momento. Esa fase 2 se titula Identificar las características o tiene por objetivo identificar las características para la implementación de una red de voz IP en NGN. Cuando ustedes miran la guía de actividades, van a encontrar que esta guía de actividades incluye 2 puntos de desarrollo individual y un punto de desarrollo grupal. En esta asignatura solamente tenemos en este semestre 2 personas. Entonces es importante que ustedes dos se pongan de acuerdo a través de el foro que he publicado para que ustedes puedan escribirse y ponerse de acuerdo, de pronto intercambiar sus contactos de Skype para que puedan tener una comunicación más fluida, pero lo que sí es importante es que el punto que sea grupal lo desarrollen entre ambos. Ahora, para el desarrollo de los puntos individuales se les pide un ejercicio de cálculo de un ancho de banda y para facilitar esa tarea vamos a ver en lo que resta de esta webconferencia un video en donde se hace un cálculo exacto, bueno, muy similar al que se le solicita. No exactamente igual porque son valores diferentes, pero es tal cual el cálculo que se les está solicitando, solo que con diferentes entradas. Bueno, los invito a que vean, consulten también la rúbrica de evaluación en el mismo archivo para que sepan cuáles son los criterios de evaluación con los cuales van a ser calificados y puedan garantizar que van a obtener la mejor nota. Los invito a presentar el informe en el modelo que se ve en esta diapositiva, ¿cierto? Que debe tener su portada, debe tener una introducción, debe tener objetivos, debe tener el desarrollo del contenido, debe tener unas conclusiones y una bibliografía. Y por supuesto, este contenido debe estar desarrollado, debe incluir los 2 puntos individuales y el punto grupal, que debe ser el mismo para el informe que presentan los 2 miembros del equipo. ¿Listo? Entonces, entregan el informe de forma individual, cada uno con los 3 puntos, los 2 individuales y el grupal. Y el grupal debe coincidir entre ustedes dos. También en el contenido de la unidad pueden descargar un archivo, que es el que les estoy mostrando, perdón, en esta imagen, que es el archivo en donde se les enseña paso a paso a realizar el cálculo. Es una guía de cálculo del ancho de banda que se les pide en la guía. Sin embargo, a continuación vamos a ver un video en el cual se desarrolla ese ejercicio, como ya se los comenté. Ese video fue desarrollado por la ingeniera Ángela María Vargas. He decidido no duplicar este esfuerzo porque la verdad es que el video que ella desarrolló es muy pedagógico, está muy bien desarrollado
entonces pues no tiene sentido pues que yo duplique ese esfuerzo. Los voy a dejar 20 minutos viendo este video, se acaba el video, regreso, les doy la despedida y termino la webconferencia. Entonces doy paso al video. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo de ancho de banda para un servicio de VoIP con estas condiciones. Va a ser para 80 usuarios utilizando enlace Ethernet, un codificador G729 con una tasa de voz codificada de 8 kilobits por segundo. La paquetización se realiza de 10 tramas por paquete y eso es lo mismo que decir que se realiza con un retardo de 100 milisegundos. Estos dos últimos parámetros hacen referencia a lo mismo y por lo tanto es el mismo dato, no hace referencia a datos diferentes, a parámetros diferentes. Para calcular el ancho de banda necesitamos utilizar esta fórmula, es decir, multiplicar la tasa de paquetes constante en paquetes por segundo y el tamaño de paquete fijo que se da en bytes por paquete. Una vez hagamos esta multiplicación, ese resultado nos dará en bytes por segundo, por lo que tendremos que convertirlo a bits por segundo para poder dar un dato en términos de kilobits por segundo o megabits por segundo. Entonces, empecemos calculando la tasa de paquetes constante. La tasa de paquetes constante se calcula de acuerdo a esta fórmula. 1 sobre la multiplicación del número de tramas por paquetes multiplicado por el tamaño de la trama. El T sub T hace referencia al tamaño de la trama. En esta ecuación, ¿qué tenemos? Ya tenemos a n, porque es el dato de la paquetización, es decir, n es igual a 10, 10 tramas por paquete. Y nos faltaría tener el dato del tamaño de la trama. Ese dato depende del codificador. Entonces, miremos lo que nos dice el documento titulado Cálculo de ancho de banda en VoIP que ustedes tienen como referencia para hacer los ejercicios. En ese documento, el autor nos entrega los datos de varios códecs. Y si vemos el codificador G729, nos dice efectivamente que la tasa de voz codificada es de 8 kilobits por segundo, que ya lo había mencionado antes, y nos dice que el tamaño de la trama es de 10 milisegundos. Entonces también ya tendríamos este dato, 10 milisegundos. Entonces el tamaño de la trama ya está en 10 milisegundos. Entonces hagamos este cálculo. Entonces en esta fórmula tendríamos que esto es igual a esto es igual a 1 sobre 10 tramas por paquete, ¿cierto? Por 10 milisegundos. 10 milisegundos. Entonces, antes de hacer la multiplicación, voy a resaltar que sus tramas por paquete. Voy a resaltar las unidades para que caigamos en cuenta de algo. Entonces, fíjense que la tasa de paquetes constante, que es lo que estamos calculando, se da en paquete por segundo, ¿cierto? Pero el tamaño de trama lo tenemos en milisegundo. Por lo tanto, es necesario pasar estos milisegundos a segundos. Entonces, los 10 milisegundos, si los pasamos a segundo, ¿qué nos daría? Entonces sabemos que 1000 milisegundos es un segundo, por lo tanto los 10 milisegundos tenemos que dividirlos entre 1000
para conocer su valor en segundos. Eso quiere decir que 10 milisegundos es igual a 0,01 segundos. Y por lo tanto, lo correcto al hacer el reemplazo en la fórmula no es utilizar el número 10, sino 0,01 segundos. Entonces aquí no iría 10, sino 0,01 segundos. ¿Y esto qué resultado nos da? Entonces veamos la calculadora. Entonces tenemos 0,01 segundos por 10 tramas, ¿cierto? Da 0,1 y 1 sobre eso me daría 10. 10. ¿Listo? Entonces esto es igual a 10 igual a 10 paquetes por segundo. Entonces ya tenemos nuestro, el valor del primer parámetro que necesitamos para calcular el ancho de banda. Pongamos esto en color rojo. 10 paquetes por segundo. Ahora, calculemos entonces el siguiente elemento que sería el tamaño de paquete fijo. Ese tamaño de paquete fijo tiene esta fórmula, que lo que hace es tener en cuenta el encabezado de toda la trama, en este caso porque se utiliza un enlace de Ethernet. Entonces finalmente la forma en cómo se envían los datos en el medio es en forma de tramas. Entonces vamos a calcular el tamaño del encabezado de todas las tramas. Y luego vamos a multiplicar el n, que son el número de tramas por paquete, por L sub t. ¿Qué es L sub t? L sub t es la longitud de la trama. ¿Y cómo se calcula L sub t? Tiene su propia fórmula, que es esta de acá. ¿Listo? Entonces, para calcular el tamaño de paquete fijo, primero tenemos que conocer L sub t, n ya lo tenemos, y el valor del tamaño del encabezado. Entonces vamos a calcular L sub t, que es la longitud de tramas, que la vamos a calcular en bytes. Entonces de L sub t, ¿qué tenemos? Entonces debemos conocer T sub t, que ya sabíamos que es el tamaño de trama, ¿cierto? Que ya lo teníamos antes, que ya sabemos que es de 0,01 segundo. Eso es T sub t. Vamos a seguir tratando en segundos porque en esta fórmula también la multiplicación se hace por 8000 bytes por segundo. Por lo tanto, yo no puedo multiplicar esto por milisegundo porque no sería coherente, no sería correcto. Tenemos que utilizar siempre las mismas unidades para dar un cálculo correcto. Entonces aquí tendríamos que reemplazar el T sub t por 0,01 segundos. Esa multiplicación sobre C sub R. Entonces, vamos a calcular C sub R, que es el factor que en este caso no tenemos. Ese C sub R es esto, significa factor de compresión y se da en veces. Para eso recordemos algo. Ojo, estamos aquí en el factor de compresión. Entonces, recordemos, voy a poner esta imagen encima. Entonces recordemos que en el mismo documento que teníamos como guía para hacer el cálculo de ancho de banda, nos decía que un codificador tiene 3 parámetros, ¿cierto? Recibe la voz digital con una tasa de voz digital en kilobits por segundo, y ese codificador entrega ya la voz codificada con una tasa de voz codificada en kilobits por segundo.
Aquí está la fórmula del C sub R. Entonces, el C sub R, que es el factor de compresión, es igual a la tasa de voz digital, o sea, como llega la tasa de voz digital sobre la tasa de voz codificada. ¿Listo? Entonces sería la tasa de voz digital siempre de 64 kilobits por segundo. Y eso lo vamos a dividir sobre la tasa de voz codificada. Entonces vamos a hacer esos reemplazos. Entonces este factor de compresión va a ser igual a 64 kilobits por segundo. Perdón, vamos a poner sería 64 kilobits por segundo sobre ¿qué? Entonces, DR sub C es la tasa de voz codificada. Y ese dato ya nos lo entregan aquí. Nos dicen que el codificador que vamos a utilizar es el G729, que realiza una tasa de voz codificada de 8 kilobits por segundo. Entonces eso va a ser sobre 8 kilobits por segundo. Entonces, esto nos da igual a 8, ¿sí? A 8 veces sería. Entonces aquí ya tenemos los dos elementos necesarios para hacer el cálculo de L sub T. Entonces vamos a ponerlo acá abajo. Entonces esto es igual a T sub T, que sería 0. T sub T 0,01 segundos, ¿sí? Por 8000, ¿cierto? Bytes, 8000 bytes sobre segundo. Y todo esto sobre 8, que es C sub R, ¿verdad? Entonces vamos a resaltar aquí las unidades. Tengan en cuenta que deben tener cuidado, que siempre debemos manejar las mismas unidades, si no los datos van a ser errados. 0.01 segundos por 8000 sobre 8 veces, ¿cierto? Entonces esto, los segundos, fíjense que se cancelan y quiere decir que L sub T nos va a dar en bytes. ¿Esto cuánto da? Veamos la calculadora. Entonces tenemos a 0,01 por 8000 dividido 8. Eso nos da 10 bytes. Entonces esto es igual a 10 bytes. 10 bytes. ¿Listo? Entonces voy a poner a un lado esto para limpiar un poco el espacio de trabajo. Ya sabemos esto de dónde salía. Y entonces, recuerden, estamos calculando el tamaño de paquete fijo con esta ecuación. Entonces ya tenemos L sub T, que es la longitud de trama en bytes. Ya sabemos que son 10 bytes. Tenemos a N, que ya sabemos que es el número de tramas por paquetes igual a 10. Ahora nos falta el encabezado. Entonces, para calcular ese encabezado, tenemos que tener en cuenta el
tamaño del encabezado de cada uno de los protocolos involucrados. Entonces, veamos esos datos. Estos datos son estos, ¿cierto? Entonces vamos a insertar una ecuación para calcular el encabezado. Entonces, H es igual al encabezado del protocolo UDP, que es igual a 8, más el encabezado del protocolo RTP, que sería igual a 12, ¿cierto? Más el encabezado del protocolo IP, que sería igual a 20, más, ¿sí? Hasta aquí ya hemos involucrado los protocolos de capa 4, de capa 3, y ahora tenemos que involucrar el de capa 2, porque estamos hablando de enlaces Ethernet. En este caso, en el caso de Ethernet, tenemos dos opciones, o utilizar el estándar 802.3 o utilizar el estándar 802.1Q. ¿Listo? Hagamos el ejemplo con este segundo y en la herramienta, en la calculadora de ancho de banda, también lo hacemos con el mismo para comprobar que nos dé el mismo resultado. Entonces vamos a utilizar este, 42 más 42. Listo, ya tenemos esos datos. Voy a hacer a un lado la tabla. Entonces esto da igual a 42 y 20, 62, 72 son 74 y 8 son 82. Entonces 82 bytes, ¿cierto? Tenemos 82 bytes. Recuerden que en la tabla que les mostré, es esta, efectivamente los datos están dados en bytes, así como se muestra aquí. Entonces ahí ya sabemos que la suma son 82 bytes y ya tendríamos todos los elementos para hacer el cálculo de esta fórmula. Entonces aquí vamos a ir reemplazando ya con los datos que obtuvimos acá abajo. Entonces tenemos que esto sería igual a el encabezado, el tamaño del encabezado en bytes, que es 82 más L sub t, que es la longitud de la trama, que son 10 bytes, por n, que es 10 también, ¿cierto? Voy a ir poniendo las unidades para que vean que todo está en bytes. No puedo multiplicar bytes por bits, por ejemplo, sino veces por bytes, así se podría. Tenemos este es el sub t bytes. Y entonces esto nos daría 10 por 10, 100, más 100 más 82 sería 182 bytes. Listo, ese sería el dato de PL. Entonces aquí ya tenemos el segundo dato para calcular el ancho de banda. Entonces esto de acá ya lo calculamos, ya sabemos cómo se calcula, lo voy a hacer a un lado. Ahora sí calculemos el ancho de banda. Entonces con esta fórmula entonces sabemos que esto sería igual a esto por esto, ¿cierto? Entonces tengo 10 por 182, esto sería a 1820, 1820 bytes por segundo.
bytes por segundo. Pero ¿qué habíamos dicho? Que tenemos que expresarlo en bits por segundo, ¿cierto? Entonces un byte tiene 8 bits, entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces sabemos que 1820 deberíamos multiplicarlo por 8 y eso nos da 14.560. Esto sería igual a 14.560 bits sobre segundo. Sería lo mismo que esto. Bits sobre segundo. Y esto que es igual, esto sería igual a decir que esto es si es en términos de kilobits, 14,56 kilobits por segundo. Ese sería el ancho de banda necesario para un canal. Listo, para un solo canal. Pero estamos hablando de 80 usuarios. Entonces, este canal es unidireccional. Como lo vamos a ver en la calculadora del ancho de banda, ahorita que compruebe el resultado, por cada canal por cada comunicación bidireccional, tenemos que tener en cuenta el ancho de banda de 2 canales. Entonces, esto tendríamos que multiplicarlo por 160. ¿Listo? Entonces, 14.56 por 160. Tenemos que estar en bits por segundo. 100.000. Tendría que dar 2.329.6 para 80 usuarios. 2.329 kilobits por segundo para 80 usuarios sería el ancho de banda necesario. Ahora hagamos la comprobación en la calculadora. En la calculadora vamos a ingresar los datos que utilizamos para hacer nuestro cálculo manual. Entonces el codificador es el G729 con una tasa de voz codificada de 8 kilobits por segundo. La paquetización la podemos expresar en términos de retardo, o sea, en 100 milisegundos, o en términos de tramas por paquetes, que es lo mismo decir 100 milisegundos o 10 tramas por paquete. Y vamos a utilizar un enlace Ethernet. El ejemplo lo hicimos con el estándar Ethernet 802.1Q. Para un canal, fíjense que da 14.6 kilobits por segundo y corresponde efectivamente al valor que nosotros hallamos. La herramienta lo redondea el siguiente decimal. Cuando es por encima de 5, lo redondea al siguiente número. Y ahora, para los 80 usuarios, entonces recordemos que sería con 160 canales y efectivamente da 2.329.6 kilobits por segundo necesarios para esa comunicación de voz sobre IP con las condiciones que habíamos mencionado. Bueno, con esto terminamos la webconferencia del día de hoy. Les voy a enviar por el correo interno del campus el link de la grabación y también el link a la grabación de la ingeniera Ángela María Vargas para que lo tengan presente y puedan desarrollar de forma apropiada la siguiente tarea. Que estén muy bien y nos vemos en una siguiente oportunidad.